Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un día más al canal y hoy a un vídeo en el que vamos a hablar de Twilight Imperium cuarta edición. Y desde aquí, antes de comenzar el vídeo, sí que quería mandarle pues un saludo a Ismael de los discípulos de Hermitage, mandarle todo mi apoyo porque ha tenido ahora un tiempo complicado, está ingresado en el hospital y ahora ya ha conseguido salir y pues bueno, le deseo la más pronta recuperación posible y desde aquí pues un abrazo y todo el ánimo posible para que se recupere lo antes posible. Así que Ismael, este vídeo va para ti. Pues sí, hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hablar de pues uno de los juegos más grandes, más importantes, diría yo, de la historia de los juegos de mesa. Y es que este juego, publicado originalmente por Fantasy Flight Games en 1997, de la mano del diseñador Christian T. Petersen, se ha convertido en uno de los mayores referentes dentro del mundo de los juegos de mesa, sobre todo dentro del mundo de los temáticos y más concretamente en el campo de los 4X. Es probablemente el juego espacial por antonomasia y es un juego del que probablemente todo el mundo ha oído hablar y que yo desde que empecé a jugar a juegos de mesa y empecé a conocer un poco más juegos de mesa modernos, pues siempre es un juego que me ha llamado muchísimo la atención. Uno de mis hitos dentro del mundo de la vida jugona pues siempre había sido el poder llegar a probar en algún momento el Twilight Imperium. Es un juego de grandes dimensiones, de una escala épica espectacular, y era un juego que tenía muchas ganas de probar, pues porque ya os digo, un juego temático como no hay otro, el espacio con un universo muy rico y que se ha ido extendiendo con el paso del tiempo y que pues ha tenido hasta la fecha 4 ediciones. Las 3 primeras no se publicaron en castellano y la cuarta edición pues fue la primera que se publicó en castellano, salió si no me equivoco en 2017 y es la edición que pues más fácilmente se puede encontrar hoy en día y la que más se suele jugar. Además está en el top 5 de la PGG en el momento de grabar este vídeo y pues como podéis ver es uno de los más valorados por los usuarios y por toda la gente que lo ha jugado. Lo que quiero contaros yo aquí son un poco mis primeras impresiones de este juego. Es un juego al que lo he jugado 2 partidas, ¿de acuerdo? Y os puede parecer que son pocas. Es así, son pocas, pero por eso son unas primeras impresiones y no es una reseña en profundidad. Pero también os digo que es un juego que por muy pocas partidas que les juegues puedes ver realmente la complejidad y la grandiosidad del juego, y en esto me meteré pues ahora más adelante. Tampoco quiero que quede un vídeo muy largo, quiero que sea así pues un poco contaros, como os digo, mis primeras impresiones, mi opinión de este juego que ya os digo que me ha encantado, ¿vale? Bueno, raro es que os traiga un vídeo hablando de un juego que no me haya gustado, pero este en concreto, el Twilight Imperium, sí que creo que va a ir ahí en el top de mis juegos favoritos, ¿vale? Ya os iré contando. Entonces, ¿qué podemos decir de este juego? Vale, lo primero y que hay que tener clarísimo es que este no es un juego para todo el mundo. Igual que podemos tener, pues basándonos incluso en el top de la BGG, pues podemos tener juegos como el Brass Birmingham o el Pandemic Legacy, que sí que pueden ser pues más aptos para todos los públicos, o incluso juegos como el Guerra de Nalillo y el Rebellion, que tampoco es que sean aptos para todo el público, pero pues pueden tener una audiencia un poco más amplia. Pues este Twilight Imperium no, este juego es para un tipo de jugadores muy específico, que se quieran comprometer mucho en el juego, que quieran estar inmersos en una partida y que estén dispuestos a comprometer pues casi la totalidad de su jornada, ya que es un juego que te va a llevar entre 5 horas si vais muy rápido hasta 8 horas, que es lo que suele tardar una partida normal, o incluso puede alargarse si hay muchos jugadores en la partida. Entonces esta es la primera cosa que hay que tener en cuenta, no es un juego para todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que jugadores que a lo mejor no estén acostumbrados a juegos tan largos, juegos tan densos y con muchísimas mecánicas, y ahora entraremos en eso porque tienen muchas mecánicas, no me parece muy complejo de jugar, pero sí tiene muchísimas cosas a las que hay que estar atentos, y si eso te abruma, pues eso es algo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de entrar al juego, ¿vale? No es un juego que le vaya a gustar a todo el mundo, que vayas a poder jugar una partida, tal, y decir, va bien, tal, no sé qué. No, esto es un juego que si entras de lleno. Y además, pues con esto también va un poco en que es un juego que o lo amas o lo odias, o sea, o te metes totalmente en la partida, en todas las mecánicas y te pones a admirar pues la majestuosidad del juego, o simplemente pues te aburres y no, o te abrumas o te bloqueas y no te gusta nada el juego. Ambas opciones son perfectamente válidas, pero sí que hay que tener en cuenta eso, no es un juego para todo el mundo, es para lo que yo diría, hablando mal y pronto, jugones de culo duro, ¿vale? Que son pues los que estén dispuestos a estar sentados mucho tiempo frente al juego y sin parar ni en un solo momento de pensar en el juego y sin salir de la partida en ningún momento.
Dicho esto, a pesar de que ser un juego abrumador, es la palabra que yo utilizaría, abrumador, no me parece un juego muy complicado, ¿vale? Yo siempre lo he dicho aquí en el canal cuando he hablado de ello, creo que un juego complicado, por ejemplo, es el Kanban. O sea, a mí ese probablemente sea el juego más complicado que tengo porque no solo tiene muchísimas mecánicas, sino que cada mecánica está tan entrelazada y tan conectada con las otras mecánicas que hasta que no juegas y juegas varias partidas y llevas varios turnos no terminas de entender ese juego, ¿vale? Que es que como la mayoría de juegos de este señor Vital Lacerda, pues funcionan como un reloj suizo, entonces tienes que realmente, pues tener bastante claras las reglas del juego para poder simplemente entenderlo y no hablemos ya de dominarlo. Entonces, volviendo al Twilight Imperium, es un juego que tiene muchísimas reglas, ya que, pues vamos a ver, que te permite hacer muchísimas cosas, pero no me parece que sea un juego tan complejo de jugar. Al final, si tienes clara la estructura del turno y todas las posibilidades que tienes, realmente es un juego en el que la mecánica principal se basa en por turnos ir realizando unas acciones que pueden ser o bien tácticas de ir moviendo tus unidades por el mapa, ya que pues, lógicamente estamos ante un crawler espacial, un crawler, un 4X espacial en el que cada uno va a llevar una facción y va a tener sus miniaturas para mover por el tablero del espacio y luego el otro tipo de acciones que tiene son las estratégicas, que pues lo hablaré un poquito más de ellas, pero te permiten hacer pues una serie de capacidades de las distintas cosas del juego, ¿vale? Ya sea pues ganar más tokens de un tipo, investigar tecnologías, construir más unidades, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como digo, es un juego que, si tienes clara la estructura del turno y todas las cosas que puedes hacer, no es excesivamente complicado. Es difícil de manejar, eso sí, o sea, obviamente un jugador experto en Twilight Imperium que haya jugado 10, 12, 15 partidas, pues lo va a tener más fácil que alguien que juega su primera o segunda partida. Entonces, es un juego que lleva su tiempo manejar, pero que realmente, aunque sea tu primera partida, yo en mi primera partida que de segundo, llega a 9 puntos, estuve a puntito de ganar, o sea que no es que sea un juego que así de primeras no lo entiendas o no sepas por dónde ir. Realmente, ya digo, que si tienes claras todas las cosas que puedes hacer y sobre todo tener muy claras las habilidades de tu facción, que luego hablaremos de las facciones, pues puedes realmente entender bien el juego y poder jugar con bastante fluidez. Esto se une a otra cosa que quería mencionar que me encanta del juego y es que a pesar de ser larguísimo, en todo momento estás centrado en la partida. Realmente depende un poco del análisis parálisis de los jugadores, pero el hecho de que las cartas de estrategia, que son pues, cartas que se van a utilizar todos los turnos, tengan una habilidad principal para el que las juega y secundaria para el resto de jugadores, hace que en todo momento tengas que estar pendiente de lo que hacen tus oponentes y de lo que puedes hacer tú en los turnos de los otros jugadores. No solo tienes un mogollón de cosas a las que estar atentos, pues como tecnologías y demás que puedes mirar en turnos de otros jugadores, sino que esas acciones estratégicas te van a obligar a tomar parte de esos turnos y te van a dar la posibilidad de realizar acciones cuando no es su turno. Entonces creo que ese es uno de los grandes aciertos del juego y hace que en ningún momento se te haga pesado el entreturno. Incluso aunque juguéis, bueno, yo he jugado una partida a 4 jugadores y otra a 3 jugadores. Pero yo creo que incluso aunque juguéis a 5 o a 6 en ningún momento vas a estar pues mirando la hora porque no te llega el turno. De verdad que eso es un puntazo del juego y me parece de lo mejor. Esto también se une a otra cosa y es que una de las mejores cosas que tiene el juego y puede no parecerlo en un principio es la interacción que tiene entre jugadores. No estoy hablando de interacción de competitividad, sino que tienes que estar en contacto con constante contacto con los jugadores. No es un juego en el que tú te puedas centrar a lo tuyo y olvidarte de los demás. No, el propio juego te va a obligar a hablar de las estrategias, de los pactos, de las distintas acciones que vais a poder realizar. Y entonces aquí entra muchísimo el elemento de la política del juego. Y es que es uno de los mejores aspectos de este juego, más allá del 4X, de gestionar tu imperio, de los combates y demás, tiene muchísima importancia, por una parte, el Consejo Galáctico, que es algo que a lo mejor en otros juegos no está tan bien logrado, pero aquí sí que creo que esa fase de consejo es crucial para la partida y es donde se forman las alianzas entre jugadores, entre facciones, en el que se intercambian muchas cosas, se pueden hacer pactos y demás, y se van a votar las leyes en función de la influencia que tenga cada uno. Por tanto, no solo es muy importante tener la estrategia clara en la cabeza, sino saber persuadir a los jugadores. Uno de los jugadores con el que he jugado en las dos partidas de Twilight Imperium, Jesús, que desde aquí le mando un saludo porque es el dueño del juego, pues siempre dice que en una partida de Twilight Imperium gana el jugador al que los otros le dejen ganar. Es decir, si todos los jugadores se ponen de acuerdo para un jugador no dejarle ganar, por muy buena que sea su facción y por muy buena estrategia que tenga, le van a machacar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el elemento político del juego, que creo que es otra de las cosas que enriquece mucho más la experiencia de Twilight Imperium. Además de esto, pues podemos decir que otra de las cosas que hace muy interesante Twilight Imperium son sus 17 facciones, sin contar las de la expansión, y que cada una se siente totalmente diferente a jugar. Yo, lógicamente, soy jugado con dos facciones, la del Reino Cha
y las universidades de Jolnar, y la verdad es que cada facción se juega de manera totalmente distinta. Es verdad que muchas de las cosas pues son comunes, pero tanto las tecnologías propias de esa facción como las propias habilidades hacen que cada facción juegue de una manera distinta y que tengas que planear tu estrategia en función de cada facción. Otra cosa muy buena es que no todas las facciones están equilibradas, cada facción juega de manera distinta, y es verdad que unas facciones a lo mejor pueden ser más débiles en algunos aspectos y mejores en otros. Por tanto, es muy importante intentar adecuar tu estrategia a esa facción e intentar paliar un poco las debilidades de tu facción, o intentar explotar pues las cosas que mejor se le dan a esa raza en concreto. Y como os decía antes, el elemento político es tan importante que por mucho que una facción sea buenísima, pues por ejemplo los Jolnar se dice que son pues de los mejores del juego, junto con la Federación del Sol, pues realmente depende tanto de los jugadores como de la propia raza en sí y de la propia estrategia que tengas. Así que eso en cuanto a las facciones, otro puntazo que sin duda eleva el Twilight Imperium por encima de cualquier otro juego. Y esto lo uno también con el lore, y es que cada facción tiene un buen textaco con toda la historia del universo, y realmente pues un poco con todas en conjunto realmente te crea una historia muy interesante y unas partidas que te dan realmente una narrativa bastante interesante que da pues, para una película de ciencia ficción, ¿sabes? O sea, no es un juego que tenga narrativa, más allá de eso, el texto que te viene detrás de la hoja de facción, pero el cómo os montes la partida y todas las cosas que van pasando y los eventos que se van sucediendo hace pues que realmente quede un hilo, una historia que desde el principio de la partida hasta el final pues realmente queda una pues eso, una épica historia de ciencia ficción digna de una película de hoy en día. Entonces, por esa parte también la narratividad y la inmersión del juego pues creo que son un puntazo. Unido a esto viene el hecho de que a pesar de ser un juego temático y demás, que a lo mejor te puedes imaginar unas mecánicas un poco más sencillas, nada más alejado de la realidad. Realmente la gestión que tienes de hacer aquí de tus recursos se aleja mucho de lo que podemos ver en un Eurogame, pero no deja de ser, como digo, gestión de un imperio. Por tanto, tienes que tener muy en cuenta los recursos que tienes, tanto recursos, digamos, materiales como influencia, las exportaciones que tienes, las mercancías y todas esas cosas. Por tanto, el elemento de la gestión está muy presente en Twilight Imperium y es una de las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer tu partida y ver pues por dónde puedes potenciar más, dónde tienes que aflojar un poco menos, qué parte de la industria tienes que potenciar, las mejoras que puedes utilizar, las tecnologías, que va muy unido a esto. Al final tienes casi un minijuego con las propias tecnologías y demás, que bueno, si sabéis jugar al juego sabéis de qué estoy hablando, sino básicamente pues os cuento eso, que una de las cosas que puedes hacer es desarrollar tecnologías. Tienes como un árbol con símbolos que tienes que ir consiguiendo y digamos un poco evolucionando esas tecnologías, y ya digo que es otro de los puntos fuertes del juego. Y otro de los puntos que ya digo que hace que Twilight Imperium me fascine como juego, y es el que no hay dos partidas iguales. Os hablaba antes de las facciones asimétricas, de la increíble variedad que tienes, pero es que con solo dos partidas que he jugado ya sé perfectamente que no va a haber dos partidas iguales a Twilight Imperium. O sea, cada partida puede ir de una manera totalmente distinta. Realmente depende muchísimo de la gente con la que juegues, del número de jugadores, de cómo se desarrolla la partida, más que casi diría ningún juego que haya probado. Al final muchos juegos sabes un poco cómo empiezas, sabes un poco cómo van a acabar y sabes un poco pues los caminos por donde va a ir. Twilight Imperium no es tan grande, tan inmenso, tiene tantas posibilidades que realmente cada partida cuenta una historia totalmente distinta, y eso hace que la experiencia de juego sea muchísimo más rica y te dé muchísimas ganas de volver a jugarlo. O sea, yo sé que habrá gente que dirá esto es pues para echarle una partida de la vida y ya está, y ya con eso estoy contento, pero yo pues voy a intentar jugar todo lo que pueda este juego porque ya digo, una maravilla y cada partida es única. Tienes tantas formas de ganar que realmente hace que el juego sea muchísimo más interesante que si estuviera centrado, pues por ejemplo, solo en el combate. O sea, uno puede pensar en un primer momento que en un juego así de 4X espacial y demás sería muy importante el tener una fuerza de combate potente e ir conquistando y arrasando planetas, nada más alejado de la realidad. Al final se trata de conseguir objetivos y eso hace que puedas intentar alcanzar la victoria de muchas maneras. Puedes, por supuesto, intentar optar a una victoria militar machacando a tus oponentes, o puedes intentar abrirte paso hasta sus planetas de origen para que ellos no puedan puntuar, puedes intentar centrarte simplemente en los objetivos públicos y los objetivos secretos para anotar puntos lo más fácilmente posible, puedes intentar llegar a Mecantol Rex para plantarte ahí e ir sumando puntos en cada ronda. Ya digo, tantas maneras de ganar que hacen que cada partida sea realmente única y parezca que estás jugando no un juego distinto, pero una experiencia totalmente distinta. Esto me lleva pues a un ejemplo de que en la primera partida, por ejemplo, hubo un solo
solo combate, en pues unas 7 horas de partida más o menos, hubo un solo combate y ni siquiera era un combate en el que se estuviera decidiendo el destino del universo, como se podría decir, ¿no? Era casi más todo un estado de guerra fría en el que todos teníamos grandes armadas, pero no queríamos arriesgarnos a combatir contra otros, y eso le da un puntazo que espectacular y que vuelve a hilar con el tema de la política y de lo importante que son los pactos entre jugadores y toda la parte de la diplomacia del juego. Y después de decir todas estas cosas buenas, por supuesto tengo que atacar alguna que a lo mejor pues no sea tan buena, y el juego lógicamente no es perfecto, no existe ningún juego perfecto en mi opinión, y lógicamente tiene sus fallas. La primera de ellas pues es el hecho de que, como he dicho, no es un juego para todo el mundo, es un juego abrumador y que requiere de muchísima voluntad para jugarlo y de poner mucho interés en ello. Entonces, esto para algunas personas pues puede ser algo que juegue en su contra, ya que requiere, como digo, pues bastante tiempo y de interesarte mucho por el juego y de estar totalmente metido en la partida. Lógicamente, el punto débil del juego es su larga duración. No es un juego que vayas a poder jugar todos los días, ni muchísimo menos. Es verdad que yo estoy acostumbrado a juegos largos, ya veis, Arkham Horror, Deris Rebellion, o sea, realmente tengo muchísimos juegos que llevan sus horas, a mí me encantan, o sea, yo ya lo he dicho muchas veces, yo estoy jugando culo duro y a mí me encanta estar horas y horas jugando una partida, pero es verdad que el tiempo es limitado, solo hay 24 horas en un día, entonces tampoco da para jugar todo lo que nos gustaría, y Twilight Imperium pues es un juego que es casi más pues para ocasiones especiales en las que le puedas dedicar todo el día, sobre todo si estás jugando con gente nueva, tienes que hacer una explicación, un montaje de la partida, pues eso va a consumir bastante tiempo y es pues uno de los puntos débiles del juego. Y el otro punto débil es que, como he dicho que es tan importante la parte de la diplomacia y la interacción entre jugadores, es verdad que a 3 no es un número óptimo, entonces requiere que jueguen unas 4, 5 o 6 personas. Yo digo que solo he jugado a 4 y 3, lógicamente a 4 el juego funciona mejor, a 3 me sorprendió lo bien que funcionó, realmente para lo que yo me esperaba, que era que fuera a ser un poco más desastroso quizá, la verdad que no, que funciona perfectamente, pero sí que es verdad que tú notas que el juego está pensado para jugar más jugadores, y a pesar de que a 3 creo que se puede disfrutar mucho, cuanto más brilla yo creo que es cuantos más jugadores, probablemente 4 sea a lo mejor el número óptimo, ya que además eso hace que pues os podéis aliar 2 contra 2, haya 2 alianzas y demás, y pueden ir cambiando a lo largo de la partida, mientras que si hay 3, normalmente si de 2 se alían y van contra el otro, o si 2 se pelean, el otro tiene bastante más posibilidades de desarrollarse individualmente. Entonces hay muchas posibilidades, y es verdad que a 3 jugadores a lo mejor no es el número óptimo. Pero aún así, pues estos son pequeños fallitos, pequeñas cosas que pueden hacer que a lo mejor el juego no sea tan atractivo para algunas personas, pero ya digo que yo es probablemente uno de los mejores juegos que haya jugado. Me arriesgaría a decir que es el juego más completo que he jugado, no digo el mejor, porque al final eso es muy complicado de medir, pero si bien no está todavía como mi número uno, que sigue manteniéndose como el Arkham Horror LCG, pues está subiendo rápidamente en el top y me ha llevado a querer hacer un vídeo de mis juegos favoritos, que nunca he hecho, así que estad atentos al canal porque próximamente se vendrá un vídeo de mis juegos favoritos, y ya os digo que Twilight Imperium cuarta edición muy probablemente se cuele. Y así tenemos mis primeras impresiones de este Twilight Imperium cuarta edición, este juegazo que estoy deseando jugar más partidas porque de verdad que lo merece. Si alguna vez habéis querido probarlo, tenéis ganas y tenéis la oportunidad de jugarlo, pues sin duda dadle una oportunidad, dedicarle su tiempo y nada, con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo, un buen like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!